Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. De verdad que es un honor poder estar aquí en esta mañana con ustedes. Así que gracias por la invitación, ¿verdad?, que me hizo el hermano Santos Jr. Para traer este mensaje en esta mañana. Muy agradecido, ¿verdad? Porque Dios me permite estar aquí. Una congregación que mi familia y yo le tenemos mucho cariño, ¿verdad? Que significó mucho en nuestras vidas en un momento dado, ¿verdad? Y que nos ayudó muchísimo como familia, ¿verdad? Solo Dios sabe. Así que tenemos mucho amor por ustedes, ¿verdad? Y siempre recordamos hermanos como Cachiro, que lo vi por ahí, Aurea, que siempre está en contacto con nosotros, Santos, Iris, Santos Junior, Harlan, ¿verdad? Y muchísimos más. Así que gracias a todos ustedes por la bendición de ser, ¿verdad?, nuestros hermanos, y por acogernos siempre en gran manera. En esta mañana, mis hermanos, el hermano trajo una lectura. No sé si lo hacen así. Yo tengo una lectura pequeña para mi mensaje en esta mañana, así que vamos a pasar a ella, pero no sin antes pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. A ti gracias damos por la oportunidad de llegarnos hasta aquí, un grupo de tus hijos, quizás de visita, Señor, para escuchar tu palabra. Por lo cual te ruego, te suplico y te pido que desde lo alto tengas tú el control, pongas palabras en mi boca que quizás no iba a decir, Señor, según convenga, conforme a tu santa voluntad. Y de esa misma manera te pido que quites cualquier palabra que yo tenga aquí escrita o pudiera traer, que tampoco convenga, Padre Santo, que tú la quites para que el mensaje sea puro y santo de tu parte, yo solamente siendo un instrumento tuyo, y pidiéndote que los hermanos presten atención, Señor, que aparten de su mente cualquier pensamiento que tengan y abran su mente solo para escuchar tu palabra poderosa que dice tu palabra, que obra grandemente cuando la permitimos entrar en nuestros corazones. No tan solo te pedimos por la iglesia aquí en Vega Alta, sino por tu iglesia en Arecibo, en Puerto Rico y en el mundo entero, donde quiera que se lleve tu palabra, que se haga conforme a tu santa voluntad. En el santo nombre de Cristo Jesús te rogamos y pedimos estas cosas. Amén. Si de momento no me escucho algo, mis hermanos me avisan para, ¿verdad?, el poder. Les voy a pedir a los hermanos que en esta mañana pasemos al libro de Juan capítulo 16. Tenía el versículo 33, pero creo que es conveniente que leamos del 25 al 33. Juan capítulo 16, versículos 25 al 33. Dice la palabra de Dios, y está hablando Jesús, ¿verdad? Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Le dijeron sus discípulos: ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mi hermano, aquí vemos, ¿verdad? Estaba buscando el significado de alegoría, más o menos como las parábolas, sino que era un significado. Él hablaba con un significado utilizando símbolos, ¿verdad? Como quizás para confundir a los judíos, ¿verdad?, que siempre buscaban cómo tramarle. Pero vemos que aquí los discípulos les dicen: ahora habla claramente, ¿verdad?, y sin ninguna alegoría dices. O sea, sin ningún simbolismo. Ellos entendían claramente lo que él le estaba diciendo, ¿verdad? Que las cosas que le pidieran a él las iban a tener por el Padre mismo, ¿verdad? Porque él los escuchaba. Y decía, ¿verdad?, que ahora creéis, le dijo, pero dice que la hora viene y ya ha venido en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí vemos a Jesús, ¿verdad?, el hombre, diciendo que va a estar solo, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta la soledad, verdad? A casi nadie, ¿verdad? Habrá gente que le gusta la soledad, pero siempre es bueno tener a alguien con quien hablar, a alguien
en quién confiar nuestras cosas. Y como el mensaje de hoy, yo siempre le pongo un título, ¿verdad? Para tratar para dejarme guiar, le puse confiar, ¿verdad? Que a la iglesia, a nosotros los cristianos, mis hermanos, nos hace falta confiar mucho en estos tiempos. ¿En quién? En nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder prevalecer para vida eterna. Y digo prevalecer porque estamos siendo probados en todo momento, ¿verdad? Y tiene que haber una confianza grande en nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que podamos, esperando en Él, actuar de la manera que Él le agrada. ¿Cómo? Fielmente a su palabra. Así que dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿No creen ustedes, mis hermanos, que nosotros también debemos pensar de la misma manera, verdad? Tener ese mismo pensamiento. Disculpa, ¿cuánto tiempo tengo? Me gusta media hora. Media hora, 45 hasta las 45. Sí. Perdonen, hermanos, ¿verdad? Para saber dónde tengo que cortar, si tengo que avanzar. Así que, mis hermanos, les estaba diciendo que nosotros como cristianos nosotros tenemos como ejemplo a Cristo, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Así que debemos pensar igual que Él. Podemos pensar que no tenemos a nadie, podríamos hasta estar solos verdaderamente, de un compañero o una compañera, ¿verdad? De un amigo o una amiga, pero no estamos solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre está con nosotros. Jesucristo dijo, porque el Padre está conmigo. Y ahora voy al versículo, ¿verdad? Que yo tenía como lectura principal, pero que decidí hace unos minutos hacer esta lectura porque me agradó, ¿verdad? Lo que decía del 25 al 33 bajo el subtítulo Yo he vencido al mundo. Este subtítulo obviamente lo ponen los hombres, ¿verdad? Pero está aquí. Y es que yo quiero llevar el mensaje, mis hermanos, a ustedes como iglesia, de que nosotros, si confiamos en nuestro Padre Celestial, nosotros somos más que vencedores. Y como Él dijo, yo he vencido al mundo, nosotros podemos decir de la misma manera. Pero vamos a ver, ¿verdad? Que tenemos que fortalecer nuestro espíritu, tenemos que esforzarnos por estudiar la palabra para poder estar en esa espiritualidad que podamos no decirlo, sino creerlo. Y voy al 33, Juan 16, 33, el último versículo aquí, que lo tenía yo, como le dije, como lectura principal, y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Jesús en todo momento busca poner paz en la iglesia. Sabemos que había muchos conflictos, ¿verdad? También tenemos que ver que ya iban a perseguir a Jesús, ¿verdad? Y lo que venía detrás. Pero un poco luego, ¿verdad? Más luego, un tiempo luego, los discípulos verdaderamente necesitaban estar fuertes espiritualmente por la presión que iban a tener, ¿verdad? En la persecución de la iglesia. Y para que nosotros estemos enseñando su palabra, ¿verdad? Para que pudiera perdurar esa palabra, que obviamente estaba cimentada en ese fundamento que era Cristo, ¿verdad? Y el Cristo crucificado, ¿verdad? No solamente Cristo, el Cristo crucificado que resucitó. En ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Porque ¿qué dijo Pablo? Si Jesucristo no resucitó de los muertos, comamos y bebamos. En otras palabras, no tenemos esperanza, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es así. Así que bajo ese fundamento siempre dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y le está hablando a los discípulos en aquel tiempo. ¿No creen ustedes que lo mismo nos dice a nosotros? Estamos viviendo tiempos de tribulaciones. Quizás aquí no estamos en esta mañana como en Ucrania, ¿verdad? Es un país que está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se está intentando, se está invadiendo, ¿verdad? Para retomarlo. Y sabemos que hay mucho sufrimiento. También del lado de la otra parte de Rusia también, ¿verdad? Hay gente que ha muerto, soldados. Así que es sufrimiento de ambas partes. Yo estoy seguro que los rusos como los ucranianos, la gran mayoría quisieran que hubiese paz, ¿verdad? Pero no depende muchas veces de ellos, ¿verdad? Son forzados a estas batallas. Así que quizás aquí tengamos una paz, una pequeña paz, ¿verdad? No hay guerra, aunque sabemos que a diario hay una guerra en las calles, ¿verdad? Porque los cristianos siempre estamos en guerra, ¿por qué? Porque estamos combatiendo contra Satanás. Así que cuando Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no solamente le está hablando a aquellos discípulos por lo que venía, sino que cuando nosotros nos sentimos solos y buscamos refugio en la palabra de Dios y tenemos estas lecturas, podemos confiar en que también se nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en todo momento en una guerra espiritual contra Satanás. Por eso la palabra de Dios dice que nos sometamos, resistamos a Satanás para que él huya de nosotros, ¿verdad? Nuestro adversario, Satanás, como león rugiente, busca a quien devorar. Por eso es que estas palabras hoy día, que aunque aquí no hay una guerra de ejércitos, ¿verdad? De un país contra otro,
el cristiano siempre está en guerra, ¿verdad? Peleemos la buena batalla de la fe, se nos dice. Así que tenemos que buscar la paz que encontramos en Dios. Y dice la segunda parte de ese versículo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es el mensaje que yo quiero traer en esta mañana, mis hermanos, porque definitivamente todos necesitamos confiar. Las Escrituras, mis hermanos, nos enseñan a nosotros los creyentes a depender del Señor, ¿verdad? Por eso nos insta cada palabra en la Biblia a depositar nuestra confianza en Él, quien es el único digno de ello. ¿De qué? De confianza. Porque nosotros vamos confiando en las personas, ¿por qué? Porque prometen y cumplen, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De que si uno promete algo, esforzarse por cumplirlo. Y obviamente como humanos fallamos, ¿verdad? Hacemos promesas desde quizás a un pequeño hijo de decirle que lo vamos a llevar al parque, ¿verdad? O al jueguito de pelota, o al cine, o al circo, y fallamos. Así que los seres humanos fallamos, pero el único en que podemos confiar plenamente y que es digno de esa confianza, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En Él tenemos que confiar y tenemos promesa de vida eterna. Así que nuestra confianza es ¿en qué? En que no importando cuántas dificultades haya en esta vida, tenemos promesa, ¿verdad?, de eterna salvación. Y esa promesa, ¿verdad?, debe cubrir todas las dificultades de esta vida, porque en la vida tenemos problemas parciales, ¿verdad?, por algún tiempo. Dice la palabra de Dios que somos ¿qué? Solo un poco de neblina que sale por un poco de tiempo y luego ¿qué? Desaparece. Pero desaparecemos para aparecer, para vivir por la eternidad la vida espiritual. Unos para condenación, apartados de nuestro Señor, ¿verdad?, y Padre nuestro, y otros para salvación y vida eterna junto a Dios. Eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en la Biblia. En el Salmo 37, déjame buscarlo por aquí, el Salmo 37, versículo 3 al 5, la palabra de Dios dice: confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que aquí tenemos una promesa, ¿verdad? ¿De qué? De que encomendemos a Jehová nuestro camino, que confiemos en Él una vez, lo encomendemos y Él hará. Así, ¿verdad?, que nos pide que confiemos para que Él haga y que encomendemos nuestro camino. Así que la promesa tiene, ¿verdad?, dos cosas: encomendar el camino a Jehová y confiar en Él, para que Él haga, ¿verdad?, su propósito en nuestras vidas, sabiendo que estos son en las cosas espirituales, ¿verdad? Hay cosas que nosotros pedimos materialmente, ¿verdad?, físicamente, y Dios siempre nos va a dar conforme a como conviene a cristianos para salvación. Ahí mismo en el libro de Salmos, en el capítulo 40, estábamos en el 37, así que pasamos al capítulo 40, y en el versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. Así que, mis hermanos, dice aquí que es bienaventurado, bendecido, el hombre que puso su confianza ¿en quién? ¿En los hombres, en el esposo, en la esposa, en el hijo, en el vecino? No, en Jehová. ¿Verdad? Y ese hombre, ese cristiano que hace eso, no mira atrás a los soberbios, a los malos de este mundo, no se desvía tras la mentira, ¿verdad?, y busca la verdad en todo momento. Así que este versículo nos dice que somos bendecidos, ¿verdad?, bienaventurados, cuando confiamos en nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, preparando esta predicación, me daba cuenta cada vez más de que esa palabra confiad, 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 debemos en todo momento repetirla en nuestras mentes, ¿verdad? Confiar en Dios, porque verdaderamente es la que nos va a dar esa esperanza de vida, ¿verdad?, que necesitamos los cristianos para seguir hacia adelante. También tengo aquí otro versículo en Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, capítulo 20, referente a esto de que Dios es digno de confiar en ellos. Y dice en el capítulo 16 de Proverbios, versículo 20: el entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado. Así que aquí nos repite nuevamente que somos bendecidos, bienaventurados.
y que el entendido en la palabra haya el bien, hermano. Para ser entendido en la palabra, ¿qué debemos hacer? Escudriñar las escrituras, ¿verdad? No hay otra forma de que podamos obtener salvación si no escudriñamos las escrituras. ¿Y por qué digo escudriñarlas? Porque yo algunas veces de madrugada, hace poco, no me quería acostar sin leer, y leí un capítulo. Leí el capítulo, claro está, y adquiere uno conocimiento y me gusta para ser agradable delante de Dios, ¿verdad? Que quiero cada día alimentarme de la palabra, ¿verdad? Porque como le decía yo a los hermanos en Arecibo hace unos días, estaba tratando, y ahí vemos a Satanás. Yo dije, si para mantener el cuerpo hago 3 comidas y algunas meriendas, ¿verdad? Pues para mantener el cuerpo espiritual también debemos alimentarlo, y lo alimentamos con la palabra. Entonces queremos estar fuertes y saludables espiritualmente, pero no nos alimentamos. Y he tratado en mi oficina tener la Biblia, y digo he tratado porque se complican las cosas, ¿verdad? Y cada vez que me como algo, ir a ella. Y créeme que se me hace difícil, pero estamos en esa batalla, y yo confío en Dios que la gane. El día que yo pueda ganar esa batalla, que me alimente con cada comida para el cuerpo de la misma manera el espíritu, yo creo que voy a ser un mejor cristiano. Y así también nos vamos educando de diferentes formas. Ustedes pueden tener su sistema a fortalecer el espíritu, porque nos dice que somos bienaventurados, bendecimos los que confiamos en Jehová. Pero ¿cómo vamos a confiar en Jehová si no leemos sobre sus promesas? Si no hemos leído cómo otros hombres en la Biblia confiaron en Él, ¿verdad? Plenamente en ese Dios todopoderoso. Así que es importante estos versículos, aunque más o menos dicen lo mismo, que sigamos, ¿verdad?, escudriñándolas. Y como le dije, ¿por qué escudriñarla? Porque es rebuscar. Usted no ha escuchado hermanos que dicen, cada vez que leo este capítulo, le saco más. A estos versículos lo entiendo de otra forma, porque son hermanos que se escudriñan. Y creo yo que si usted tiene un profesor justo, ¿verdad?, y ve a un estudiante que quizás no tiene la mejor nota, pero se pasa buscando la forma de aprender y escudriñando los libros, ¿verdad?, de biología o de matemáticas, en que ese profesor de clase tiene que ser una persona mala para no recompensarlo, ¿verdad?, para no sentirse bien por ese estudiante que busca más información y le pide, aunque no es el mejor. Así que nosotros, de una manera u otra, no tenemos que ser el mejor maestro, no tenemos que ser el mejor que estudia, el mejor que entiende, pero con nuestra actitud de deseo de aprender de la palabra de Dios, yo estoy seguro que eso le agrada a Dios, y Dios le va a bendecir y le abre el entendimiento, porque la palabra no es para los doctores en letras, ¿verdad?, o para los más educados. Vemos que los discípulos venían ¿de dónde? Del vulgo, eran personas, ¿verdad?, por decirlo así, del montón, ¿verdad?, no eran los más estudiosos, y a ellos Dios le trajo la palabra. Lo que quiere decir que si de corazón le buscamos, ¿verdad?, recibiremos recompensa de nuestro Dios todopoderoso. No se turbe vuestro corazón, dice en el capítulo 14, versículo 1 de Juan, ¿verdad? Y esto es un importante consejo, mis hermanos. ¿Quién es el que turba nuestro corazón? Cuando estudiamos la palabra de Dios y no entendemos, cuando sufrimos diferentes situaciones o circunstancias en nuestra vida que no entendemos, es Satanás. Así que esto es un importante consejo de que no se turbe vuestro corazón. Nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios en todo momento, contra viento y marea. No he conocido, mis hermanos, estaba pensando yo y anoté aquí, yo no he conocido persona alguna, ¿verdad?, que no haya tenido dificultades en su vida. ¿Ustedes conocen a alguien que no tenga dificultades en su vida? Será un mentiroso, ¿verdad? De palabra lo podemos decir, pero todos tenemos diferentes dificultades. Así que estaba viendo Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, versículo 11 dice, la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Todo aquel que en Él cree no será defraudado. Así que, mis hermanos, el que, sabiendo nosotros, ¿verdad?, que no hemos conocido personas que no hayan tenido dificultades en su vida, y leyendo esta palabra, todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no será defraudado. También tenemos que recordar, y deben estar todos de acuerdo, que tampoco yo no he visto un cristiano desamparado. Lo que he visto siempre, cristianos en diversas pruebas, pero cristianos valientes que enfrentan las pruebas, que confían en nuestro Dios y que prevalecen para vida eterna, ¿verdad? Algunos que ya no están con nosotros, pero recuerden nosotros cuál es, que permanecían fieles, ¿verdad? Permanecían fieles en todo momento, haciendo su voluntad, que no se quitaban del camino del Señor, ¿verdad? Y a estos dice la palabra de Dios que no les defraudará. Mis hermanos, pensaba yo en algunos ejemplos bíblicos de gente que confiaron en nuestro Dios, que recibieron la recompensa, que están ahí ¿para qué? ¿Verdad?
para ejemplo nuestro. ¿Recuerdan a Abraham, verdad? Se le pidió que sacrificara a su hijo. Pero él obedeció, pero pensaba que él me dará, ¿verdad? El sacrificio de las piedras. Confió hasta lo último, ¿verdad? Algo que quizás nosotros ni entendemos. Y prevaleció, ¿verdad? Y tuvo su descendencia, ¿verdad? La que Dios le prometió. También recuerdo a Noé. A Noé se le pidió que hiciera un arca, ¿verdad? Con unas medidas específicas. Porque iba a llover, pero en un tiempo que no había lluvia. O sea, que Noé estaba hablando sobre algo que no se había visto. Dice la palabra de Dios que dice que había un rocío, ¿verdad? En el amanecer, cuando uno se levanta, que las matitas están mojadas, tienen sus gotas, pero no había llovido. ¿Y cuántos años dice la palabra de Dios que estuvo en esa construcción? Cerca de 100 años, ¿verdad? Eso se dice fácil con la boca, pero cuando usted piensa un hombre allá afuera que está haciendo una máquina o una casa para protegerse de algo que no hemos visto, ¿verdad? No sé, una lluvia de meteoritos quizás, sí, porque ¿verdad? Se ve algo que no hayan visto. Había que confiar en quien le había dado esa palabra, ¿verdad? También Daniel en las fosas de los leones, ¿verdad? Se mantuvo fiel, sabiendo los castigos que podía tener. En este caso lo echaron en la fosa de leones y confió, ¿verdad? Y prevaleció, ¿verdad? Hasta el fin, siendo fiel a Dios. Y estamos leyendo sobre los discípulos, mis hermanos. Los discípulos confiaron en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su promesa de ¿qué? De resurrección. Y le esperaron, ¿verdad? No estamos hablando de que no tuvieran duda, ¿verdad? Hubo uno que quiso tocarlo, ¿verdad? Hubo algunos que tuvieron sus dudas, pero se les apareció, confiaron, esperaron, fueron fieles, le siguieron, ¿verdad? Así que vemos todos estos ejemplos ¿para qué? Para nosotros, para que nosotros confiemos, para que confiemos en las promesas de nuestro Señor y que Él está con nosotros. Son inexplicables, mis hermanos, ¿verdad? Estas dificultades que tenemos en la vida, pero son parte de nuestra existencia aquí en la tierra. En Juan capítulo 16:3, lo que leímos ahorita, ¿cómo es que dice? Que Él, Juan dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo lo vamos a leer 2 o 3 veces más porque tenemos que grabárnoslo en nuestra mente. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Podemos decir en estos tiempos, allí están los discípulos, porque Dios busca en nosotros que tengamos ¿qué? Paz. Pero esa paz no es porque no nos vaya a suceder cosas malas, ni tenemos circunstancias difíciles en la vida, pruebas, dificultades. Esa paz es para que en esas pruebas difíciles, porque Él nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros somos de ese equipo del que venció al mundo, ¿qué va a pasar con nosotros si permanecemos en Él? Nosotros venceremos al mundo ganando la vida eterna. Son inexplicables, mis hermanos, porque algunas veces, ¿verdad?, no entendemos las cosas como pasan. Yo anoté aquí que hay algunas que son pruebas, ¿verdad? Hay cosas que suceden. Quizá usted va en su carro, no es algo mayor, se le dañó el carro, se le rompió. Bueno, son pruebas para superar, usted se molesta, ¿verdad? Quizá para adquirir paciencia. Tenemos otras, mis hermanos, que nos las buscamos, ¿verdad? ¿Cuántos problemas son buscados? Analícelo usted, ¿verdad? Y no por falta de consejo. Así es el ser humano. Así que hay algunas, ¿verdad?, que son inexplicables, otras que nos las buscamos nosotros, ¿verdad?, por nuestras actuaciones o por no coger consejo. Y otras, mis hermanos, que yo anoté aquí, que nos alcanzan como parte del mundo contaminado y decadente en que vivimos. Así que yo puse 3 formas aquí, ¿verdad?, en que caemos en diferentes circunstancias o situaciones difíciles, ¿verdad?, que nos preocupan o nos molestan, pero algunas son pruebas normales que tenemos que pasar, ¿verdad?, porque suceden, no cosas mayores. Otras son problemas que nos buscamos nosotros mismos. Y otras, mis hermanos, que son parte, ¿verdad?, de la existencia nuestra en la tierra. Pero hago yo una pregunta. ¿Pero qué pasará, mis hermanos, si cuando estamos en medio de estas situaciones inciertas, nuestra fe empieza a menguar? ¿Qué pasará? Nos debilitaremos como cristianos, ¿verdad? Cuando eso pasa, cogemos un gran riesgo, puse yo aquí, mis hermanos, cogemos un gran riesgo, ya que cuando mengua nuestra fe o se debilita, se nubla nuestra visión espiritual y nos abandonamos. Mis hermanos, algunos de ustedes recuerdan a algún hermano que se ha apartado, ¿verdad?, que hoy no está reunido con la iglesia en el mundo entero, quizás en esta congregación. Yo todas las noches pido por los que se han apartado, ¿verdad?
Todos los días. Quizás puede ser que me pase un día, pero todos los días, porque es importante que estos hermanos que una vez conocieron la verdad, se reconcilien con nuestro Dios, ¿verdad? Para que reconociendo que solamente hay esperanza en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, cogemos un gran riesgo cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil, incierta, y nuestra fe comienza a menguar. ¿Por qué? Porque nos abandonamos muchas veces espiritualmente. Y nos vamos abandonados espiritualmente, no asistimos a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos con los hermanos, y eso lo único que nos lleva es a alejarnos de Dios. No vemos igual cuando estamos fuertes espiritualmente hablando, mis hermanos. Un hombre o una mujer de Dios que espiritualmente está fuerte, que escudriña la palabra de Dios en las situaciones difíciles, ¿verdad? En estas situaciones que nos trae la vida, no se quita fácilmente. Pelea la buena batalla, se mantiene en constante oración, ¿verdad? Sabe que solo son pruebas que son superadas con Dios y que por más que duren, no durarán más que la eternidad de la cual Dios nos habla. No vemos igual, dije, mis hermanos, porque se nos afecta a la visión espiritual. Cuando estamos fuertes, resistimos. Cuando estamos débiles, cedemos ante la tentación, caemos en el pecado. Y si pasa el tiempo y no resolvemos ese problema, dice que el pecado nos lleva a muerte, ¿verdad? A la muerte espiritual. En el Salmo 37, donde estábamos ahorita leyendo los versículos 3 al 5, les voy a pedir que pasemos al Salmo 37 y esta vez le demos lectura a los versículos 39 y 40. Versículos 39 y 40 del capítulo 37. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Por cuanto en Él esperaron, puede ser por cuanto en Él confiaron. Así que Jehová nos ayudará y nos librará, ¿verdad? Siempre y cuando que hagamos nosotros, esperemos en Él, confiemos en Él. Esta es la salvación que Jehová Dios tiene para los justos. Si entendemos, mis hermanos, hermanos y hermanas, amigos y amigas que pueden estar aquí, que me escuchan, si estuviéramos bajo cualquier situación difícil, tenemos que confiar. En cualquier situación que nos encontremos difícil de nuestra vida, lo único que tenemos es que confiar. Como ahorita leímos en el Salmo 37, no tienen que ir, el versículo 3 al 5, el 5 decía: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que, hermanos, hermanas, amigos que me escuchas, amiga que me escuchas, si estuvieras bajo cualquier situación difícil, confía. Puede ser una situación económica, mis hermanos. Hoy día las situaciones de salud son difíciles, las económicas son casi iguales, ¿verdad? Cuando alguien tiene muchas deudas, está en una situación económica precaria, no es fácil, mis hermanos. Sabemos que, ¿verdad?, son situaciones difíciles. Puede ser una situación económica, puede ser una situación de una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Qué dolor da perder un ser muy amado, ¿verdad? Hay gente que cae en depresión. Hay problemas de salud, mis hermanos, algunos más sencillos, algunos bien complicados. Si te has lastimado tu corazón, ¿verdad? Muchas veces nos lastiman el corazón algún ser querido, ¿verdad? Preocupaciones en general, contiendas, soledad, preocupaciones por los hijos algunas veces, preocupaciones ¿verdad? Que siempre son los padres por los hijos, o quizás algunos hijos por los padres, contiendas en la familia algunas veces, y contiendas hasta en la misma iglesia puede haberlas. Por eso tenemos que orar en todo momento para que Dios obre en la paz, ¿verdad?, en la iglesia. La soledad de la cual le hablé ahorita. También hay muchas personas que tienen dificultades y situaciones difíciles por la soledad en que se encuentran y otras. Pero ¿qué podemos hacer en todas y cada una de ellas? Confiar. Mis hermanos, confiar y confiar. Ten ánimo y confía en Dios para que podamos prevalecer, ¿verdad?, para vida eterna. Como decía ya, que confiemos en Dios y Él hará. Confiemos y Él hará. Ten ánimo y confía en Dios. No debemos dejar de repetir estas palabras en nuestras vidas, porque definitivamente que las necesitamos. Y digo aún más, mis hermanos, hay veces que creemos que no las necesitamos porque estamos bien, ¿verdad?, en una zona de confort, quizás no tengo problemas económicos,
no tengo problemas de soledad, no tengo problemas de salud, mis hermanos, pero tenemos que trabajar para confiar en Dios, porque en el tiempo de las vacas gordas, ¿verdad? Por decirlo así, que usted no tenga ciertos problemas mayores, tiene que tener cuidado y guardar para las vacas flacas, ¿verdad? Y esto no es lo económico solamente, sino estoy hablando de lo espiritual. Si usted espiritualmente se siente bien, se siente realizado, mire, ¿qué dice la palabra de Dios a ese hombre o a esa mujer? El que crea estar firme, vele que no caiga. Así que nosotros debemos esforzarnos por confiar cada día más en Dios. No, que yo estoy bien, no tengo situaciones difíciles, pero confío en Dios. Confía más, hermano. Practica el confiar más en Dios. Practica el hacer la voluntad más de Dios, porque tiempos difíciles llegarán. Si no llegan, gloria a Dios. Pero como dije, no conozco persona alguna que no le hayan llegado situaciones difíciles. Aunque no vean la respuesta, también mis hermanos, en el capítulo 8:17 de Romanos, no tenemos que buscarlo, habla sobre que somos hijos de Dios y que como hijos también somos ¿qué? Herederos. Lo voy a buscar yo para leérselo rápido. El capítulo 8, versículo 17 dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la palabra de Dios nos está recordando que Cristo vino a padecer por nosotros, por nuestros pecados. Así que tenemos una asignación. Si tenemos que padecer por Él, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Podríamos decir hasta así con gusto, alegre, confiando en que después de ello, al igual que Cristo, resucitaremos de los muertos, ¿verdad? Y tendremos vida eterna. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Jesús? A la diestra de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra aspiración como cristianos? ¿Por qué estamos hoy aquí? No puede haber otra aspiración aquí, de cada hermano presente aquí, que sea la de estar a la diestra de Dios. ¿Cuándo? En el día del juicio. Que seamos llamados para salvación. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, como dice la palabra de Dios. Aunque no vean la respuesta, mis hermanas, cercana, confía que Él está preparando bendición. Será recompensado o recompensada por permanecer firme en la fe. Que esto es ¿por qué? ¿Y por qué es esto? Por lo que leímos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 17. Porque somos hijos. Y como hijos, somos coherederos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y tenemos la bendición de, si estamos firmes, ¿qué? Participar de la gloria de Dios, que es la vida eterna junto a Él. Hace algunos años, mis hermanos, aquí había una actividad un viernes por la noche. Y tengo ese recuerdo tan lindo, son cosas que pasan. Y estaba la iglesia llena, ustedes invitaron a muchas congregaciones, no cabía la gente. Y comenzaron a cantar un himno precioso, que no recuerdo cuál era. Y yo estaba sentado más o menos en el medio, y no sé por qué, se me vino a la mente, no sé. Cuando estuviéramos entrando, ¿verdad?, a la salvación de nuestra alma, como si estuviéramos desfilando, y se escuchaba ese himno en esta congregación tan y tan lindo, y tuve ese pensamiento, y me acuerdo yo de separar los pelos, porque nada más de pensar, ¿quién sabe cómo será ese día? Cuando seamos llamados a salvación, no sabemos, pero pensar del que el Dios que hace ese sol que yo estoy viendo de aquí alumbrar, el Dios que siempre lo digo, me impresiona, como cae agua del cielo, el Dios que permite que usted respire, el Dios que permite que un pájaro vuele, ese Dios todopoderoso que hace a un árbol dar fruto que nosotros comemos, ese Dios le promete que va a vivir usted junto a Él, alabándole y glorificándole. Eso debe ser suficiente, fuerte como para nosotros esforzarnos por hacer su voluntad. Anoche yo de rodillas pidiendo que me ayudara en el mensaje aquí, ¿verdad? Es la primera vez que enseño en otro lugar. Le decía a Dios que, ¿verdad? Como hacen muchos de ustedes, o todos, debemos pedir perdón, pero le decía a Dios que me perdonara, y lo digo muy dentro de mi corazón, por fallarle a Dios, porque es que cuando usted piensa, desde lo más mínimo hasta lo mayor, que usted le falle a Dios, Dios Todopoderoso, que lo único que hace es tener misericordia. ¿Cuánta misericordia ha tenido con nosotros, verdad? ¿Verdad? Cosas que nosotros podemos saber, cosas que no sabemos, pero nosotros, nuestro Dios, sabemos las cosas de las que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y aún así le fallamos, algunas veces, quizás en cosas que nosotros podemos llamar más sencillas o pecados menores, pero le fallamos. Y la realidad es que nosotros lo que tenemos que cada día caminar para, agradecidos de la misericordia de Dios, estar limpios de pecados frente a Él. Ahorita participamos de la cena, que hace un ratito, recordando el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros. No fue poco. Como dije aquí, algo inexplicable algunas veces, no entendemos cosas. ¿Cómo usted entiende que Jesús haya tenido que pasar por todo eso para darnos la oportunidad de ser salvos? Pero yo algunas veces medito en ello y digo,
Dios, la salvación tiene que ser bien grande. Cuando Él te va a dar una salvación a ti, al hermano santo, le va a dar la salvación por haber obedecido, por tener en grande el sacrificio de su Hijo. Por eso es que también dice que habrán otros apartados de Dios porque tuvieron en nada, como nada, el sacrificio, el sufrimiento del Hijo de Dios. Así que mis hermanos, estas cosas dice, os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice, ¿verdad? Como leemos ya por tercera vez en el capítulo 16 de Juan, versículo 33. Qué promesa grande esta, mis hermanos. Nos dice que tengamos paz, que nos habla para que tengamos paz. Después nos dice, van a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El que venció todas las aflicciones, el que venció la muerte, está con nosotros diciéndonos, confíen en mí, ¿verdad? Que van a ir a donde yo estoy si permanecen fieles en mí. Así que mis hermanos, me restan los pocos minutos que me restan de mensaje, animarlos, exhortarlos a que se animen. Así que anímense, en verdad les exhorto yo. Y si una prueba, perdone. Exacto, tenemos que animarnos a confiar en el hermano. Y si es una prueba, con su ayuda la venceremos. Si la maldad de este mundo, ¿verdad?, te ha tratado fuerte, Dios te consolará y te hará justicia. Si es una prueba, Dios está con nosotros, mis hermanos, y con la ayuda de Él, de oración, la oración de la iglesia, ¿verdad? Si la necesitamos, Dios estará con nosotros y venceremos. Si es una injusticia del mundo tan difícil en el que vivimos, confiemos que Dios nos consolará y hará justicia. Si el problema, mis hermanos, como muchas veces sucede, viene porque nos lo hemos buscado nosotros mismos, Dios tendrá misericordia y te sostendrá para que afronte las consecuencias y para que vuelvas nuevamente a sus pies y permanezca fiel hasta el día de su muerte. Así que confiando en Él, cada una de las situaciones y circunstancias se corrigen. Decía mi abuelita, no quiero equivocarme, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Verdad? También tenemos que recordar que la Biblia dice que no hay mayor tentación que ¿qué? Que la que podamos resistir. Dios es justo. No nos da una tentación mayor que la que nosotros podamos resistir y vencer. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que el ser humano, el cristiano, está hecho a prueba de tentación. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de ello, empezando por mí. Y caemos. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Dice, no hay mayor tentación. En otras palabras, si a usted le gusta robar y le ponen ahí una paca de dinero, usted tiene la potestad de desistir, decir que no y seguir caminando. Así que cuando lo hacemos es por nuestra propia concupiscencia. Por eso es que va a haber un juicio. Porque no hay mayor tentación que la que podamos resistir. Tenemos que grabarnos eso en nuestra mente, mis hermanos. Hay veces que yo he tenido un mal pensamiento, he ido a cometer algún pecado y recuerdo y digo, papá Dios, gracias. El cuerpo, la mente, el ojo quisiera hacer esto, pero por respeto a ti, a tu misericordia y agradecido de ello, desisto de eso. Y mi hermano, tampoco estamos diciendo que sea fácil, porque si no, esta iglesia estará, este edificio lleno, ¿verdad? Y el mundo viviera de otra manera. Cuando ustedes abrieran el periódico esta mañana, habrían otras noticias. Pero las noticias que existen es por la concupiscencia del ser humano, de constantemente hacer y desear lo malo. En cambio, Dios dice que desistamos de eso y que en cambio deseemos hacer su voluntad y mantenernos firmes en sus caminos, respetando su palabra. Y que confiando en Él, lo lograremos. Por eso dice que tenemos aflicción. No está diciendo que será fácil, pero que si buscamos refugio, ¿verdad?, o auxilio en su palabra, podremos resistir. ¿Qué se hace cuando viene un huracán en las tormentas aquí? Preparar las escuelas, ¿verdad? Que hay lugares de refugio, de auxilio. Y normalmente la gente que está en esos refugios, ¿verdad?, que son más fuertes, ¿verdad? Igual en los países que hay guerra, hacen búnker, se llaman, ¿verdad?, un búnker para estar más seguros. O en el estado de Texas, por los tornados, también hacen como un tipo de sótano. Es un lugar donde tú estás protegido ante las inclemencias del tiempo. Y mis hermanos, gloria a Dios. Dios dice que si nos refugiamos en su palabra, si buscamos auxilio en su palabra, vamos a estar ¿qué? Protegidos, como en ese búnker de un bombardeo, como en el refugio ante un huracán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos corresponde? Confiar en Él. Confiemos, mis hermanos, y pídale a Dios Todopoderoso, que Él no le fallará. Dios nunca nos falla. Confiemos en su palabra y esforcémonos por hacer su voluntad. Jehová encomienda, debemos siempre recordar, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, como leímos ya por cuarta ocasión,
en el capítulo 16 de Juan, ¿verdad? Versículo 33. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mis hermanos, tenemos que vivir con propósito, tenemos que tener planes, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes, es lo que nos exige la palabra de Dios. Y yo creo que estos versículos, si todos los días lo leemos, conlleva un trabajo que hacer, porque dice que encomiendes a Jehová tu camino. Por las mañanas normalmente cuando nos levantamos y oramos, ¿qué pedimos a Dios? Dirección, ¿verdad? Así que ya lo estamos haciendo bien, sigamos haciéndolo. Encomendamos nuestros caminos al Señor y luego que si pedimos por un problema de salud, por un problema con nuestro hijo, por un problema económico, dice que nos sigamos preocupando ese versículo. Dice que luego de haber encomendado a Jehová tu camino, que confíes en Él. Y luego que hayamos pedido, encomendado nuestro camino y estemos confiando en Él, quizás cantando himnos en alegría, que dice la palabra que desde ese momento, y Él hará. Así que Dios en todo momento está obrando para que nosotros seamos salvos, no para que nosotros tengamos mayores posesiones económicas, no para que nosotros tengamos una mejor relación con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Todo eso es secundario. Dios lo que quiere es que le sirvamos a Él. Después que lo tengamos Él en el primer término en nuestras vidas, todo lo demás fluirá conforme a su santa voluntad, como conviene a cristianos para salvación. Así que mis hermanos, ya terminando este mensaje en esta mañana y pidiéndole a Dios que ojalá este mensaje cale en su corazón. Y recuerden esa palabra, ¿verdad? Yo siempre que predico, muchos recordarán el programa de Plaza Sésamo. Daban una palabra y un número, ¿verdad? Lo repetían mucho, porque era para que el niño aprendiera. El número 2 era el de hoy, ¿verdad? Y la palabra ayudar, por ejemplo. En esta mañana yo le pido a Dios que como ese programa, esta palabra confiar, quede grabada en sus mentes. Y que si mañana tienen una dificultad, o cuando se acuesten esta noche y oren, o cuando se levanten mañana temprano a encomendar su día a Dios, recuerden Juan 16:33, que encomendándose a Jehová, confiando en Él, Él hará por nosotros, obrará conforme a su santa voluntad, pero nos pide que confiemos, y confiando en Él obviamente es hacer la voluntad como Él quiere que lo hagamos. Dios les bendiga, hermanos. Mi exhortación a todos los hermanos aquí presentes, ¿verdad? Como siempre hago, a los ya bautizados, es a que nos esforcemos cada día por escudriñar más la palabra de Dios y a confiar en Él, ya que es algo, ¿verdad? Que si Jesús en varios versículos vimos que lo pide, que nos exhorta a eso, es algo que debemos hacer, confiar en Él. Y si hay alguien aquí que está, o luego ve esto grabado, no sé si lo graban, que no conoce a Cristo, ¿verdad? O hay una visita, mi exhortación a que confíe en Él, en la salvación que Él promete y entregue su alma, ¿verdad? A través del bautismo a nuestro Padre Celestial para lograr la salvación de su alma en ese gran día de su venida. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana y que Dios nos ayude a que nosotros podamos luego vernos, ¿verdad? De la manera que Dios tiene espiritualmente tiene preparado en el cielo siendo salvos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.